Entonces vamos a dar inicio a la conferencia magistral. Para ello, como ya hemos indicado, tenemos la grata presencia del señor doctor Alejandro Agustín Ponce San Román. Para conocimiento de los presentes debemos indicar que nuestro expositor es bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la Información, egresado de la Maestría de Filosofía con mención en Epistemología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor universitario de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en dicha casa de estudios y desde el 2015 dicta conferencias y talleres en la Escuela Nacional de Administración Pública. Los temas a su cargo han incluido ética, integridad, fundamentos de la gestión pública, ciencias de la información y gestión del conocimiento. Entre el 2014 y 2021, tuvo a su cargo la jefatura del programa académico de gestión del conocimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública, donde dirigió proyectos innovadores de gestión del conocimiento con énfasis en comunidades de práctica, desarrollo de casuística en gestión pública peruana y organización de actividades de complementación académica. Actualmente se desempeña como coordinador de integridad institucional en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Con ustedes, el doctor Alejandro Agustín Ponce San Román. Bienvenido. Su micrófono, por favor. Está apagado. Ya, ahora sí. Perdón, la tecnología siempre nos juega alguna jugarreta. Bueno, estoy muy contento. Muchas gracias por darme la posibilidad de vincularme con ustedes y de contarles un poco acerca de estos temas que me parece que son realmente importantes, no solamente para la sociedad peruana y para el Estado en general, sino específicamente para el trabajo que realizan ustedes en una institución tan importante como es la que nos convoca, el Ministerio Público. Lo que vamos a hablar ahora abarca un conjunto de temas que constituyen parte esencial de las labores que debería realizar un servidor público. Hay un conjunto de conocimientos que deberían ser, digamos, del alcance solamente de las personas que están vinculados con ellos, ¿no? Digamos, yo no sé nada de banistería, pero tampoco lo necesito para realizar las actividades a las que estoy acostumbrado. Pero de todos los conjuntos de conocimientos que uno debería tener, hay algunos que son particularmente importantes porque no podemos nosotros dejar de tenerlos. Y uno de estos elementos, de estos conocimientos, es justamente la problemática de la ética y en el caso de la función pública, de la integridad en particular. Vamos a hablar acerca de esto y vamos a explicar de qué se trata y por qué resulta algo tan importante para un servidor civil en general y para una persona vinculada con la protección digamos, que juega un rol importante en la administración de justicia en particular. Vamos a hablar acerca del rol de las oficinas de la administración pública y la lucha contra la corrupción. Entonces, para poder empezar, un poco es importante tratar de ponernos en el centro de la problemática de la persona que trabaja al servicio del ciudadano y tiene que ver con la noción de valor público. Nosotros consideramos que algo es valioso cuando digamos, nosotros tenemos una sensación interna de afecto, de cercanía, de proximidad, de pretensión de alcanzar algo, porque lo consideramos deseable. A eso le llamamos valor. Y el valor público constituye la naturaleza, la razón de ser del Estado. Para poder entender un poco esto, empecemos reconociendo que las personas, cada uno de nosotros, es una persona única, que tiene un plan de vida también único, tiene un conjunto de características, atribuciones, un contexto específico, una historia que lo define, una carga genética que es peculiar y distinta a todas las demás personas que habitan en el mundo y que han existido en el pasado. Y este carácter único que cada uno de nosotros tiene nos marca un derrotero, una forma de vivir que es también particular, única, imposible de resumir o de promediar con el resto de las personas. Cada uno de nosotros tiene un plan de vida que es único. Al tener un plan de vida único, cada uno de nosotros define objetivos, se establece metas, busca fines que le son
propios y que solamente se comprenden dada la circunstancia que le tocó vivir y la personalidad que ha construido alrededor de sus propias experiencias y que no pueden ser tampoco generalizadas, ¿no? Son particulares para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros aspiramos a algo, queremos alcanzar algo, que es particularmente importante, que define los fines que queremos alcanzar, utilizamos instrumentos que nos permiten acercarnos a ese fin. Digamos, qué sé yo, si lo que tú quieres es tener una vida productiva y feliz y formar una familia con la cual te sientas realizado, bueno, son cosas que se encuentran lejos en tu plan de vida y para poder alcanzarlo tienes que cumplir una serie de metas intermedias. Entonces, aquello que te aproxima al fin al que tú aspiras, le llamamos nosotros un medio. Y mientras los fines son valiosos porque tú sientes una predisposición afectiva hacia el fin, las herramientas que te permiten acercarte a esos fines, y no es que sean valiosos, son útiles para algo que es al final valioso. Entonces, nosotros consideramos que algo es útil cuando contribuye a que alcancemos nuestros fines. No es lo mismo entonces valor que utilidad, ¿no? Ahora, cada uno de nosotros, en absolutamente todas las decisiones que tomamos, estamos habituados de una forma innata y de forma espontánea a hacer un cálculo económico de carácter individual para la situación específica en la que nos encontramos. Y entonces, cuando nosotros tomamos una decisión cualquiera, nosotros evaluamos y decimos, ¿vale la pena? Es decir, el costo asociado a la labor que estoy realizando justifica el bienestar que estoy alcanzando, lo que me estoy aproximando a mis metas, tiene una utilidad adecuada, es proporcional el costo con el beneficio que yo alcanzo. Eso le llamamos nosotros un cálculo económico. Y en un cálculo económico, lo que haces es comparar el costo de las decisiones que estás tomando versus el beneficio que te permite lograr. Y ese cálculo de decir, bueno, ¿y esto vale la pena? Nos permite determinar cuándo una actividad nos resulta perjudicial y cuándo una actividad nos resulta beneficiosa. Además está decir que cuando algo nos genera más bienestar que costos, diremos, es una buena decisión. Y en cambio, cuando tiene más costos que utilidad, nosotros decimos, es muy costoso, es muy caro, no vale la pena. Este es el cálculo económico individual que realizamos para absolutamente todas las actividades que tenemos que desarrollar en nuestra vida, y es lo que nos permite también determinar cuándo algo valió la pena y cuándo algo no valió la pena. Le diremos, es valioso aquellas cosas que a las que yo quiero alcanzar, y ese valor que nosotros le damos a las cosas depende de cada uno de nosotros y está vinculado con nuestro proyecto de vida. Quienes tenemos oído de artillero y no podemos disfrutar de la música porque carecemos de talento musical, no podemos disfrutar, no tenemos la misma sensibilidad para con la música que tendría pues un genio tipo Mozart, ¿no es cierto? Él valoraba mucho más la música que yo. Quienes no somos buenos futboleros, no entendemos cuando alguien dice el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia. Bueno, ni mucho ni poco el fútbol no parece tener mayor relevancia en la vida de algunas personas. Entonces, hay algunas cosas que sí son valiosas, pero dependerá de tu plan de vida. Es decir, aquello que nosotros le damos valor no es un hecho objetivo, sino es meramente subjetivo y depende de cada una de las personas. Siendo así, la pregunta es, bueno, ¿y qué cosa es algo al que llamemos nosotros valor público? Porque valor público es el resultado de la acción del Estado. El Estado tiene sentido si es que lo que genera es un valor que en la ciudadanía consideramos que es un valor deseable por todos, que estamos todos de acuerdo en que esto es algo valioso, es un valor, pero es un valor de carácter público y se diferencia del valor privado porque no depende de tu plan de vida. Lo que nosotros llamamos valor público es una metáfora. Y es una metáfora de aquello que nosotros sentimos que constituye algo que todos estamos de acuerdo en considerar que es deseable. Eso no ocurriría, por ejemplo, con el fútbol, porque hay personas que no valoran el fútbol y no le interesa que el Perú llegue o no llegue al Mundial. Entonces, el clasificar al Mundial no constituye valor público. Pero hay algunas cosas que sí.
y vale la pena que las identifiquemos y que las tengamos presentes. Un ejemplo, hay tres modalidades de valor público, tres cosas con las que absolutamente todo ciudadano está de acuerdo, o podemos nosotros estar, digamos, pensar que todos estamos de acuerdo en estas tres ideas, ¿no? Estos tres valores, estos tres fines que todos queremos alcanzar y que todos consideramos que son valiosos. Lo primero es valor público, es cuando todas las personas de una sociedad tienen mejores condiciones de vida, pero no de una forma subjetivamente evaluada, sino de una forma evaluada objetivamente. Mayor cantidad de años de escolaridad, mayor esperanza de vida, menor prevalencia de enfermedades, erradicación de enfermedades que pueden ser erradicadas, reducción de posibilidades de transmisión de enfermedades, mayor cantidad de investigación, mayor cantidad de innovaciones, etcétera. Es decir, si es que nosotros si nosotros dijéramos, vamos a tener una sociedad más desarrollada dentro de los próximos 10 años, ¿quién está de acuerdo? Todo el mundo diría, y yo. Porque la ciudadanía en su conjunto, y este es el sueño del desarrollo, todos queremos que hayan mejores condiciones de vida, de forma progresiva, cada vez mejoremos nuestra calidad de vida. Entonces, una primera modalidad de valor público es mejores condiciones de vida. Una segunda modalidad de valor público es el que todos los ciudadanos nos pongamos de acuerdo para cumplir aquellas demandas que son legítimas. Pero resulta que no todas las demandas son legítimas, ¿no? Digamos, la pretensión de que haya esclavitud, no, eso va en contra de la dignidad humana y por lo tanto no tiene ninguna legitimidad. Pero hay algunas otras cosas que sí son legítimas. Y entonces, si nos podemos poner de acuerdo para alcanzar esas demandas legítimas por procedimientos democráticos y en el marco de un Estado de Derecho, o sea, todas estas condiciones, ahí estaremos diciendo que hay valor público. Es decir, todos podemos estar de acuerdo en que es bueno que nos pongamos de acuerdo para alcanzar determinados objetivos que todos acordemos juntos que son deseables. Pero ¿cómo hacerlo? Por un mecanismo democrático en el marco de un Estado de Derecho y solamente si es que esa pretensión es una demanda legítima. Entonces, esta es una segunda forma de valor público. ¿Será valor público mejores condiciones de vida? Sí, pero también es valor público el ponernos de acuerdo en demandas legítimas por procedimientos democráticos y en el marco de un Estado de Derecho para que nadie haga trampa. Y el tercer elemento con el cual todas las personas estamos de acuerdo es que queremos construir un mundo mejor. De hecho, es parte del primer objetivo. El primer objetivo era mejores condiciones de vida. El segundo, ponernos de acuerdo. Y el tercero, dejar a nuestros hijos un mundo mejor que el que nosotros encontramos. Pero mejor en qué sentido, si los valores van cambiando con el tiempo, de acuerdo a la ética social dominante en este momento, que está demarcada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la ética mínima con la que todos estamos de acuerdo a nivel mundial en toda clase de regímenes y de grupos sociales. Entonces, estos tres elementos constituyen valor público. Pero valor público es un concepto imposible, porque el valor es una decisión que se toma individualmente por cada una de las personas dependiendo de su plan de vida. Entonces, ¿en qué consiste el valor público? Es una metáfora. Es la metáfora que nosotros utilizamos para poder evaluar si es que el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo su rol, porque el Estado tiene que generar valor público. Y si es que es valor público, será porque logramos una de tres cosas, por lo menos una de tres cosas: mejores condiciones de vida, acuerdos sociales intergrupales en temas legítimos a través de procesos democráticos y en el marco de un Estado de Derecho, o porque estamos creando un mundo mejor. Si es que efectivamente lo estamos logrando, el Estado está cumpliendo con su misión. Pues bien, ¿por qué es tan importante este tema del Estado? Es importante porque el Estado es, por una parte, el principal instrumento para el desarrollo de la sociedad peruana, y por otro lado es la mayor amenaza que tienen los peruanos para su propio desarrollo. El Estado tiene una característica que lo hace un actor distinto a nivel social, y esa característica es que tiene el derecho al uso legítimo de la fuerza. Es decir, el único actor en la sociedad peruana que le puede imponer legítimamente la voluntad a otra persona
a una persona que es libre y por lo tanto no puede ser obligada a algo, a hacer algo en particular. El único que sí puede obligar es el Estado. Y lo puede hacer porque tiene el monopolio de la fuerza. Ese monopolio de la fuerza tiene que estar, por supuesto, adecuadamente controlado. No puede ser un instrumento de amenaza para el ciudadano, tiene que ser un instrumento que nos permita llegar a acuerdos, de tal manera que nuestra conducta como sociedad sea predecible y por lo tanto nosotros podamos anticiparnos al futuro y tomar decisiones que nos beneficien. Esta capacidad de ponernos de acuerdo para hacer predecible nuestra conducta y que podamos aprovechar la conducta para nuestro beneficio es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos de forma individual. En una situación en la cual nosotros no tenemos la posibilidad de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, no podemos anticiparnos y no podemos tomar ninguna decisión que sea inteligente. No podemos nosotros aprovechar la situación. Por ejemplo, ¿tú consideras que es una cosa beneficiosa para una familia ahorrar y tener una casa propia? Bueno, eso solamente es posible si es que tú predices que en el futuro el mundo será más o menos similar en las condiciones de vida a la que tenemos ahora. O sea, vale la pena invertir en una casa porque lo vas a aprovechar en el futuro. El que puede cambiar las condiciones más que nadie es el Estado. No es el único actor. La tecnología, por ejemplo, es un factor que puede cambiar las condiciones de una forma radical. O pueden surgir cisnes negros, con situaciones inesperadas que nos pueden hacer cambiar la situación. Y también nos impide tomar decisiones a futuro. Pero de los actores sociales, el único que tiene la capacidad de imponerle al resto una voluntad es el Estado, porque tiene el poder de la fuerza. Es un actor tan importante que tenemos que mantenerlo bajo control. Y por eso es tan importante que los peruanos nos pongamos de acuerdo para que uno de los acuerdos intergrupales que tengamos sea justamente evitar que el Estado se conduzca de una forma abusiva y termine explotando al ciudadano. Por ejemplo, generando hiperinflación, que es un fenómeno monetario que solamente se desarrolla si es que en el Estado hay alguien que decide que exista inflación. O sea, toma decisiones equivocadas que generan la inflación. Es por eso tan importante que nosotros evaluemos y hablemos acerca de la ética pública, porque el Estado, a diferencia de una empresa privada, es demasiado importante. Si a ti no te gusta la Coca-Cola, mira, ¿sabes qué? No la tomes, no pasa nada. Y si a la Coca-Cola nadie le compra gaseosas, quebrará. Qué pena, se dedicará a otra cosa, pero nadie sufre con el asunto. En el Estado, en cambio, el Estado provee servicios monopólicos, y al brindar servicios monopólicos, el único que lo puede prestar es el Estado. Por eso es tan importante que lo mantengamos bajo control. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la moral y con la ética? Primero, un poco de terminología. ¿Qué cosa es moral y qué cosa es ética y en qué se diferencian ambos? Bueno, la moral es un conjunto de conocimientos. Abarca normas, valores y creencias que en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado, por un grupo humano determinado, este grupo humano ha acordado que estos valores, normas y creencias constituyen un criterio para determinar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Entonces, la moral depende del grupo de referencia en un momento histórico dado y se refiere a un conocimiento, el conocimiento de lo que consideramos bueno y malo. ¿Y qué cosa es la ética? La ética es una disciplina filosófica, es una disciplina académica, no es ciencia, es parte de las humanidades. Y a lo que se dedica es a desentrañar qué cosa es el bien y qué es el mal. Entonces, mientras moral es un cuerpo de conocimientos, la ética es una disciplina académica que se encarga de estudiar el fenómeno moral. Pero cuando conversamos nosotros y estamos hablando entre amigos, alrededor de una cerveza, con una noche con nuestros patas, ética y moral es indistinguible, son lo mismo. Y para efecto de esta conferencia hablaré como si lo fueran, como si fueran algo indistinguible. En esos términos, la conducta ética o la conducta moral, ¿qué cosa es? La conducta moral o la conducta ética es cuando una persona demuestra a través de su conducta que tiene la voluntad de integrar y adecuar su conducta a los valores morales que hemos considerado como buenos. Entonces, cuando nosotros actuamos de una forma que los demás observan y dicen, ah, caramba, esa conducta coincide con lo que nosotros decimos que es bueno. Por ejemplo, tú ves a un niño
que está ayudando a cruzar a un anciano la pista, ¿no es cierto? Y dices, bueno, él está haciendo algo bueno. Cuando ves que a una persona le dice a un grupo de niños que están jugando, no pises las flores. Y tú dirás, bueno, es que es una conducta positiva preservar la naturaleza. Y entonces, cuando tú tienes a una persona que integra su conducta conforme a los valores de la moral, diremos que esa conducta es ética. Sí, solo sí se cumple una condición, y es que lo haga por convicción propia. Una persona que actúa bonito con el único objetivo de alcanzar objetivos perversos, no diremos que tiene una conducta ética. La conducta ética es el resultado de una convicción propia. Y entonces será buena la conducta de aquella persona que se conduce bien porque está convencido que así debe conducirse. Pues bien, si es que la ética o la conducta ética es una conducta deseable, tú dirás, bueno, pero debería ser deseable a tiempo completo. O sea, no es una persona moralmente buena si es que se conduce con ética de 8 a 5 y después es una rata, o al revés, es una rata de 8 a 5, pero después de las 5 es un ángel. No, esa persona no es una persona moralmente ética. Tradicionalmente se le ha llamado a una persona íntegra, aquella persona que era bueno a tiempo completo, que era bueno cuando nadie te ve, que era bueno en el día y en la noche, en la luz y en la oscuridad, en la vida privada y en la vida pública, en la mañana y en la tarde. Es decir, que en todo momento estaba actuando conforme a los valores éticos. Pues bien, en los últimos años se ha difundido una forma de entender que de todos los problemas éticos que existen, hay uno que es particularmente importante. En el ámbito público, la lucha contra la corrupción. Porque hay muchas cosas que son éticas en la vida del servidor público. Por ejemplo, llegar temprano a las reuniones es una virtud y nosotros diremos que es moralmente bueno aquella persona que actúa de tal manera que respeta a las demás personas, que escucha la voz del ciudadano, que es sensible al reclamo del ciudadano, que se esfuerza por asegurarse que las cosas que ha prometido se cumplan. Todas estas cosas son éticas. Pero dentro de la maraña de cosas éticas que tiene una persona en el Estado, se ha priorizado una, y es la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción es uno de los fenómenos más dañinos que tiene el Estado. Y entonces ahora se le llama integridad específicamente a la lucha contra la corrupción. Si una persona será íntegra en el Estado, tendrá integridad pública cuando sea una persona que no se ha corrompido. ¿Cómo define la OCDE integridad pública? La define así: actuación coherente con valores, principios y normas, que era lo mismo que decía clásicamente la disciplina filosófica de la ética, decía la integridad es a tiempo completo, en el día y de noche, cuando te ven y cuando no te ven, perfecto, se mantiene. Será ética pública, actuación coherente con valores, principios y normas, pero de una forma más restringida, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de tal manera que los poderes y recursos del Estado deben destinarse al interés general para generar valor público. Y entonces, desde el punto de vista de los países desarrollados, al momento de desarrollar el instrumental de la gestión pública, que sistematizan las buenas prácticas que les han permitido ser desarrollados, Finlandia, Suecia, Suiza, Dinamarca, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, estos países se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿qué cosas son lo que hemos aprendido de la gestión pública? Bueno, una cosa que hemos aprendido es que dentro de todos los temas de ética vamos a priorizar, uno, la integridad pública, que consiste en proteger el desempeño ético y hacerlo realidad, de tal manera que los recursos del Estado, incluyendo el poder que tiene de imponer su voluntad, se utilicen para el interés general y no para el interés privado. Es decir, llamaremos corrupción al uso privado de los recursos públicos y llamaremos integridad a luchar contra ese fenómeno. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, en primer lugar, porque la corrupción es un negocio lucrativo. Yo voy a defender además un punto particular
que me parece bien importante porque expresa un poco el éxito del Ministerio Público y en general el sistema de protección que tiene la sociedad peruana, que puede ser muy criticada por los ciudadanos. Y sin embargo, vamos a ver que desde un punto de vista absolutamente objetivo, demuestra que es bastante exitoso. No lo suficiente, pero bastante exitoso. Y voy a dar el ejemplo de Odebrecht. Miren, yo voy a defender acá un principio fundamental, pero muy poco conocido, y es que para ser un corrupto hay que ser un idiota. No se puede ser corrupto si es que uno es inteligente, inevitablemente, y de una forma absolutamente clara, solamente se puede ser corrupto si uno es idiota, y lo voy a demostrar ahorita, ¿ya? La corrupción es un negocio extraordinariamente lucrativo. Miren, Odebrecht pagó, de acuerdo a los medios de comunicación, 45 millones de dólares a actores del Estado en el Perú para poder hacer negocios. Entregó 45 millones de dólares. Esto que les estoy diciendo yo, de los 45 millones de dólares, va a tener un impacto muy grande comparándolo con otras modalidades de negocio. Pero bueno, vamos a empezar así. Odebrecht dice, bueno, yo quiero hacer negocios en el Perú, no puedo competir porque no voy a poder ganar todas las licitaciones, así que yo voy a hacer trampa, voy a sobornar y voy a repartir 45 millones de dólares. A alguien como yo le puede parecer que es un montón de plata, 45 millones de dólares. Pues bien, esos 45 millones de dólares se evaluaron y se calculó un perjuicio de 283 millones de dólares. Es decir, se vieron beneficiados algunas personas con 45 millones de dólares, pero le generaron al Estado un perjuicio de 283 millones de dólares. Estamos hablando de, ¿cuánto es esto? No sé, 9 veces más. Pues bien, los sobrecostos que fueron aceptados por parte de las instituciones públicas peruanas, gracias a que hubieron 45 millones de sobornos, alcanzó 1.383 millones de dólares. Repartieron 45 y cobraron de más 1.383 millones de dólares. Pero es que eso no es lo peor. Lo peor es que, ¿cuánto fue el volumen de los negocios que ellos hicieron? 16.940 millones de dólares. Esto es algo absolutamente desproporcionado. Para dar para hacer un ejemplo, ¿ya? Para ponerlo en perspectiva. Si es que no estuviéramos hablando digamos, de millones de dólares, si no lo redujéramos, yo podría decir, por ejemplo, que esto sería equivalente a que alguien hubiera comprado una cantidad de cosas, ¿ya? Digamos, para ponerlo en proporción, yo podría decir lo siguiente. Yo tengo 17.000 soles que me caen del cielo. Y con esos 17.000 soles yo puedo comprar un montón de cosas. Puedo comprar. Me voy a una tienda de departamentos tipo Ripley y puedo comprar cama, camarote, cama adicional, sábana, edredón para toda la familia, closet para 3 hijos, alfombra, televisor de 60 pulgadas, ropa para todos, una caja de chela para festejar. Con lo que sobra, me llevo a mi familia a Luna Guaná, nos tomamos todos una caja de chelas. Por todas estas cosas que he gastado, ¿cuánto en proporción le corresponde al corrupto? Le corresponde el equivalente de una caja de chelas. O sea, si es que nosotros redujéramos estos 16.940 dólares, millones de dólares, a solo 17.000 soles, con esos 17.000 soles, miren todo lo que yo hubiera podido comprar. Pero ¿cuánto hubiera salido ganando el sobornado de los 45 millones de dólares? Si redujéramos la cantidad, sería el equivalente de una caja de chelas. En general, para poner las cosas en su debida proporción, lo que gana un corrupto por corromper a un idiota es absolutamente desproporcionado. Ellos ganan 16.940 millones de dólares en negocios, pagando un soborno de 45 millones de dólares. Es decir, negocios por 376 veces el soborno.
¿Por qué es que me parece a mí una cosa tan exagerada? Porque imaginémonos lo siguiente, imaginémonos que le dice, bueno, Janito, ¿cuál es el mejor negocio que tú podrías hacer? Yo diría, mira, no se me ocurre nada mejor como digamos, como algo que a mí me den, ¿no? Para mi vida, que una beca en Harvard, en una, en una maestría super top. Ya en la maestría de negocios de Harvard, dame una beca y ese sería, digamos, el mejor regalo que podría darme con esa beca. Y yo, Dios mío, ¿qué cosas voy a hacer? ¿No? Los negocios que voy a poder hacer, el trabajo que voy a tener. Entonces, dame una beca. Pues bien, si es que a mí me hubieran dado una beca para estudiar en Harvard, no hubiera habido una proporción tan grande entre lo que yo recibo, el soborno, y lo que yo gano como negocio. Si una persona que estudia en Harvard, becado, y que solamente gasta en transporte y en comida, y todo lo demás se lo pagan, ¿cuántas veces más gana al terminar un año? Comparando con todo lo que gastó en su ciclo de Harvard. La respuesta es 1.6 veces. Si a ti te dieron una beca completa, lo que tú vas a ganar en tu primer año equivale a una vez y media todo lo que has gastado en los últimos 3 años viviendo en Harvard. ¿No? Con todo pagado, pero tú pagando el transporte y la comida. Tú ganas el primer año 1.6 veces lo que gastaste. ¿Saben ustedes cuánto gana un sobornador? Gana 376 veces. Es decir, sobornar es 235 veces mejor negocio que darte una beca en Harvard. Bien, si es que esto es así, ¿cómo es posible que solamente hayan cobrado 45 millones de dólares? ¿Cómo es posible que los corruptos peruanos, que no se caracterizan por ser baratos, sino por ser idiotas, cómo es posible que cobraran tan poco? Y la respuesta es porque existe un sistema que hace que este esquema sea tan peligroso que hace muy difícil que hayan esta clase de sobornos. Es decir, la proporción que existe entre lo que sales ganando y lo que gastas sobornando es increíblemente desproporcionada. Y hay una sola explicación para que esto sea así: la existencia de un sistema que protege a los peruanos de la corrupción, que no es perfecto y tiene errores y tiene deficiencias, sí, pero miren ustedes objetivamente lo que esto significa en impacto. Hay una empresa que está dispuesta a corromper y que se muere de miedo que la chapen. Se muere de miedo y por eso solamente paga 45 millones a pesar de que gana 17,000. Bueno, entonces, la corrupción resulta un negocio extraordinariamente lucrativo. Entonces, siempre va a haber un incentivo para la corrupción. Evitar la corrupción resulta una tarea, no diré imposible, pero extraordinariamente difícil, porque la ganancia es tan grande que siempre hay espacio para que caiga algún idiota en este esquema de corrupción. Si fuera inteligente, cobraría más y cobraría tanto que ya no resultaría un buen negocio la corrupción. Pues bien, la corrupción para los peruanos es un fenómeno frecuente. 30% de peruanos afirma haber sobornado para alcanzar un servicio público en el Perú. Aunque nosotros no somos los países más corruptos, Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras son peores que nosotros, tampoco estamos entre los menos corruptos, ¿no? No somos Uruguay, Chile, Costa Rica y, sorprendentemente, Cuba. Pero hay algo más. A mayor corrupción, se disuelve la confianza de los ciudadanos para con el Estado. La gente tiende a confiar menos cuando percibe que hay corrupción, y la correlación es una correlación bastante clara. Cuando tú tienes un país que tiene una mayor percepción de la corrupción, lo más probable es que sea un país que tiene bajísima confianza en su Estado. Y por eso se forma una correlación entre los países. Esto quiere decir que cuando tú tienes un Estado que necesita tomar decisiones para beneficio de la población e imponerle a la población su voluntad y obligar a la población a hacerle caso, requiere ser percibido como un país no corrupto. Porque si se le ve como un país corrupto, su capacidad para obligar a la gente a hacer algo
es limitada y por eso mueren 380.000 personas por COVID en el Perú. Porque las decisiones que toma el Perú, el Estado peruano, no fueron lo suficientemente convincentes para los ciudadanos de modo tal que le hicieran caso. El resultado fueron, primero se calcularon 200.000 peruanos que murieron por COVID, luego se han actualizado las cifras, ahora están hablando de 384.000. Entonces, la existencia de mayor corrupción supone menor confianza. Menor confianza primero en el Estado, pero no solamente en el Estado, pero primero en el Estado. Y al tener menor confianza hay menos voluntad de cooperar. Al haber menos voluntad de cooperar, hay menos posibilidades de que se lleguen a acuerdos. Los acuerdos de todo tipo, incluyendo en el mercado, de manera que exista nuevamente una correlación entre corrupción y crédito. Digamos, tú ponte a pensar, si tú tuvieras un primo que es drogadicto y viene y te dice, oye, Janito, sabes que yo quiero que me prestes un poco de plata porque la verdad estoy pasando una mala etapa y necesito un sencillo, pe, manito. Janito, ya, pe, cállate con algo. Yo le diría, mira, no te voy a dar nada porque lo primero que vas a hacer cuando te dé plata es fumártela. Entonces yo quiero que si te presto plata, yo quiero que me la pagues. ¿Cómo me la vas a pagar? No, pero yo te voy a pagar un montón, ¿ah? Si tú me das 100 soles, yo te pago 150 en una semana. Y entonces yo me pongo a pensar, pucha, lo más probable es que no me pague, pero 150, dándole 100, la verdad es que la tasa de interés es beneficiosa. Yo solamente le voy a prestar a mi primo drogadicto plata si me está ofreciendo lo suficiente como para que compense el riesgo de que me devuelva la plata. Y lo mismo pasa en los países. Entonces, países que son corruptos y tienen menos, que la sociedad coopera menos, llega a acuerdos con mayor dificultad. Y al haber menos transacciones sencillas, a bajo costo, al elevarse el costo de las transacciones, entonces se eleva el costo del crédito. Si es que yo te voy a prestar, tienes que, digamos, compensar el riesgo que estoy tomando y tienes que pagarme más. El resultado de esto es que mientras hay mayor corrupción, hay menos crédito. Y al haber menos crédito, la sociedad es menos competitiva. Y al ser menos competitiva, llega una crisis y tiene menos capacidad de respuesta. Sus negocios no florecen bien. En el largo plazo, pierden la competencia con otros que lo hacen mejor. A mayor corrupción, menor competitividad. Y al haber menor competitividad, tu capacidad de generar riqueza se reduce. Y lo que te cambia una sociedad pobre en una sociedad rica es la cantidad de riqueza que creaste y que no desperdiciaste en el costo de transacción. Es decir, la corrupción resulta, primero, una tarea de idiotas y, en segundo lugar, un veneno social. Un veneno social porque nos impide generar riqueza, nos disuelve las ganas de cooperar y nos genera menor competitividad. Pero además nos genera problemas sociales. Porque mira, el World Economic Forum hizo un estudio de cuáles son los mayores problemas sociales que tiene el Perú. Y entonces ahí dijeron, bueno, el mayor problema peruano es la burocracia gubernamental, segundo la corrupción, tercero los impuestos, y bueno, y luego van cayendo hay un montón de indicadores, ¿no? Y de todas esas cosas, bueno, algunos son más graves y otros menos graves, pero ¿sabes qué? Cuando hay corrupción, contagia un montón de otros elementos. ¿Por qué tenemos tanta burocracia? Porque generar burocracia, generar procedimientos, hacer las cosas difíciles, permite que haya más corrupción. Entonces la corrupción se protege y se cultiva generando dificultades en las transacciones. Bloquea el acceso al financiamiento, dificulta una adecuada regulación laboral, incrementa el crimen y los robos, genera incertidumbre política, genera complejidades en la regulación, dificulta la ética en la fuerza de trabajo y en general un elemento que era la corrupción contagia muchos otros elementos y afecta a todo el tejido social, de manera tal que termina disolviéndose. Entonces, hay un problema con la corrupción y es que te rompe la convivencia, porque la gente no se siente parte de un mismo colectivo con la gente corrupta. Uno se siente distinto de ellos, no quiere que lo mezclen, no quiere cooperar con ellos, no quiere estar perteneciendo a un grupo que percibe como corrupto. Rompe además la empatía, la capacidad de ponerte en el zapato en el otro, las ganas de expresar
tu voluntad de cooperación, el respeto, el auxilio mutuo, la reciprocidad. Todas estas cosas desaparecen cuando hay corrupción. Entonces, la corrupción es tremendamente dañina a nivel económico, pero también a nivel social, y disuelve el tejido social. Un gran problema que tenemos los peruanos, derivado de la corrupción, es justamente cómo se está disolviendo el tejido social y está ampliándose cada vez más la sospecha mutua y la falta de ganas de cooperar con los demás. En conclusión, a nivel económico, interfieren los mercados y genera incertidumbre, que es el otro nombre del costo, de los costos financieros, y eso genera distorsión de la competencia, aumenten los costos de los insumos, aumenten el costo de las transacciones, disminución de la calidad de los servicios y también problemas sociopolíticos. ¿Cómo luchamos contra la corrupción? En primer lugar, entendiéndola. Y Klitgard, no estamos hablando de un autor propiamente reciente, del siglo pasado, Klitgard hizo una fórmula para explicar el fenómeno de la corrupción. Él dijo, la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad. Cuando existe una situación en la cual solamente un actor toma la decisión y al tomar esa decisión solamente depende de él, ahí se genera inevitablemente la corrupción. No tiene nada que ver con las buenas intenciones. La corrupción es la consecuencia natural de la forma, de los sesgos cognitivos del ser humano que lo llevan a maximizar su beneficio, a incrementar el placer, a rehuir el dolor. Y entonces, cuando se dan una situación en la cual uno decide por sí y ante sí en una decisión que solamente puede tomar él, inevitablemente lo aprovecha para su beneficio. Y eso genera corrupción. Le ocurre a los países, le ocurre a los estados y también ocurre en tu casa. Si es que viene tu hijo y te dice, mamá, ¿y por qué tenemos que ir a visitar a la abuela? Y tú le dices, porque lo digo yo. Ah, tú tienes el monopolio de la decisión y estás actuando con discrecionalidad absoluta sin rendirle cuentas a nadie. Lo haces porque te da la gana, perfecto. Ahí estás creando inevitablemente el entorno de un acto corrupto. ¿Y cómo luchamos contra la corrupción? A través de la transparencia, a través de la rendición de cuentas. Es decir, no tiene nada que ver con las buenas intenciones ni con la técnica administrativa. Esto tiene que ver con los sesgos, con la forma de pensar de un ser humano. Si es que tiene monopolio y tiene discrecionalidad, se genera la posibilidad de la corrupción. ¿Cómo desinflas el globo? Lo pinchas con transparencia y rendición de cuentas. Si es que tú utilizas transparencia, reduces la posibilidad de la corrupción. Nunca la eliminarás, porque monopolio y discrecionalidad crean el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Y entonces, ¿cómo se combate? Para combatirlo, lo primero que tienes que hacer es evitar que ocurran. Prevenir actos corruptos, disuadir actos corruptos y corregir vulnerabilidades. Estos tres elementos. Digamos, de esa manera, los actos corruptos no se producen. Luego, cuando se producen los que de todas maneras se van a producir, porque nunca faltará algún idiota que se corrompe, hay que identificarlos y sancionarlos. Y esa es una tarea compleja, difícil, porque vivimos en una sociedad que protege a las personas. Y entonces, dado que que estamos protegiendo el derecho, el debido proceso, y protegemos la presunción de inocencia, identificar y sancionar ya es una tarea de alta complejidad. Entonces, lo primero es evitar que ocurran y segundo, atacar y destruir allí donde se producen. ¿Y qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tener una cultura favorable a la integridad. Tenemos que aprender a que podemos hablar del tema y eso no es ofensivo para nadie. Si tú no tienes nada que ocultar, no tienes ningún problema de hablar de este tema. Y entonces hay que romper la espiral del silencio. Segundo, tenemos que proteger nuestra institución. Es importante que la institución en la que tú pertenezcas sea reconocida públicamente como una institución libre de corrupción. ¿Por qué? Porque tú tienes que proteger tu pan de vida. Mira, habíamos empezado toda esta conversación diciendo que de tu plan de vida depende los valores de las cosas que tú consideras que son valiosas. Entonces, tu plan de vida es el eje, la razón de ser de tu existencia en esta tierra. Tú, digamos, llegarás a ser adulto el día que descubras en qué consiste tu plan de vida. ¿Qué es lo que tú realmente quieres alcanzar? Ese es el momento en que dejas de ser adolescente y te vuelves una persona adulta. Pero tienes que proteger ese plan de vida. Tú tienes que lograr alcanzar tus metas, tus sueños.
Y solamente podrás alcanzarlo si es que las cosas que son útiles efectivamente aportan al valor. Y uno de los elementos más útiles es justamente aquello que te da independencia económica. Tu trabajo, tu empleabilidad, tu capacidad de que otra persona te contrate, de que tú puedas emprender un negocio por ti mismo. Ese respeto que te merece tu plan de vida tiene que trasladarse también a tu empleabilidad. Tú ponte a pensar qué posibilidades hay de que se contrate a una persona que fue contador en Odebrecht. Yo no digo que sea cero, pero de hecho es bastante baja. ¿Por qué? Porque la gente dice, contador de Odebrecht, de haber estado metido hasta el cuello en esta corruptela que hubo. Y entonces, es necesario que protejas a tu institución. Tienes que ser un agente de cambio. Tienes que ser una persona que permita alcanzar sus propias metas. Y para alcanzar esas propias metas necesitas tú proteger también a tu entidad. ¿Qué reglas, qué normas regulan el ejercicio de las funciones de integridad en una entidad? La más importante de todas es la ley 27815, que es el Código de Ética de la Función Pública. Ahí se establecen cuáles son los principios, los deberes y las prohibiciones que todo servidor público tiene que tener. Pero hay otras más. Yo soy de servir, no puedo dejar de mencionarlo. 30057, la Ley del Servicio Civil, es una norma que regula las condiciones en las cuales el Estado actúa y gestiona sus recursos humanos, incluyéndote a ti. Luego la 27588, la Ley de Incompatibilidades y Responsabilidades, la Ley 31227, la Declaración Jurada de Intereses, que le permite a la Contraloría, digamos, un insumo clave para poder, cuando llegue el caso, detectar incrementos patrimoniales o situaciones en las cuales existen conflictos de intereses. Es decir, es una herramienta bastante importante. Y en tu misma entidad, dentro de tu entidad, el reglamento interno de trabajo designa cuáles son los derechos y los deberes de los servidores de esta entidad en particular. Pero de todas estas, si hay una que hay que resaltar más, hay una que todo servidor civil tiene que conocer, el Código de Ética de la Función Pública. Ahora, un servidor civil debería ser una persona cuyo plan de vida incluye la vocación de servicio, pero no de cualquier tipo de servicio, porque un bibliotecario tiene vocación de servicio y un médico también y un profesor también. Resulta que hay una vocación particular para trabajar el Estado y es el servicio al ciudadano. Si tú tienes vocación de servicio al ciudadano, entonces tú alcanzas tu plenitud logrando que la nación logre sus metas. Y entonces es un tipo de vocación muy particular, un tipo de vocación donde no estás pensando solamente en el individuo que recibe tu beneficio, el fruto de tu trabajo, sino que esa persona es el representante de una categoría mucho más amplia que constituye la nación. Y entonces tú vas a servir a los intereses permanentes de la nación. Y eso te genera satisfacción íntima. Eso es algo que te da plenitud, que te permite sentirte realizado. Nosotros afirmamos que una persona que tiene vocación de servicio solamente la puede tener si es que sirve con integridad, si es que sirve con ética. Porque si es que tú dices tener la vocación de servicio al ciudadano, pero al momento de actuar usas los recursos públicos para beneficio personal o de tu entorno directo, o de las personas que tú asignas ganancias y pérdidas, pero lo estás haciendo tú en lugar de proteger los intereses permanentes de la nación, entonces tú no eres una persona íntegra, tú no estás sirviendo con integridad. Servir en el Estado es servir con integridad o no servir en absoluto. Y entonces, ¿qué implica servir con integridad? Ser transparentes y rendir cuentas. ¿Por qué? Porque es la forma de desinflar la corrupción. Ser imparcial y no mantener intereses en conflicto. ¿Por qué? Porque tienes el monopolio de la fuerza. Detrás tuyo, en toda decisión que tú tomas, hay 1,5 millones de personas respaldándote. El Estado con sus tanques y sus cañones y sus aviones de guerra están sobrevolando tu decisión. Pueden imponerle al ciudadano la decisión que estás tomando tú. Y entonces tienes que ser, pues, imparcial, porque de lo contrario serías corrupto. Estarías usando el poder del Estado para beneficio personal. Tienes que rechazar ventajas indebidas. Tienes que promover el acceso a los puestos públicos en condiciones justas. Es decir, que la persona con mayor mérito sea la persona que llegue al puesto. Que la persona
más adecuada para el puesto, sea quien lo ocupe. Eso quiere decir, por ejemplo, que no solamente los doctores van a trabajar en el Estado, que no necesitas una maestría para trabajar en el Estado. Depende de la función que cumples. Hay labores para las cuales no se necesita ser magíster. Entonces no tienes que haber estudiado la maestría para ser magíster. Es más, si eres magíster probablemente sea una mala posición para ti, porque estás sobrecalificado y la vas a dejar apenas puedas. Hay labores para las cuales se necesita gente que no tiene formación. Hay labores para las cuales se necesita muchísima formación. Y entonces, ¿qué más tienes que tener? Conocer las normas y las reglas de conducta. Tienes que saber cómo actuar en el momento en que tienes que tomar una decisión, porque nadie tiene por qué esperarte. Tú estás obligado a saber las funciones para las cuales se te ha dado el poder del Estado. Tenemos que tomar conciencia de nuestros riesgos. ¿Dónde están las minas antipersonales de la corrupción en las decisiones que tomas? ¿Dónde puede haber un momento en el cual tú puedes fallar? ¿Dónde hay decisiones en las cuales tú tienes monopolio y discrecionalidad? Y entonces puedes incurrir en corrupción. Tienes que ser consciente, tienes que luchar contra eso. Tienes que conocerte a ti mismo para evitar los sesgos y el exceso de confianza. Tienes que conocer y emplear los mecanismos de denuncia. Para poder lograr el sueño de un servicio civil que sirva con integridad, se ha definido una política nacional que cuenta con 9 elementos en su modelo de integridad. El primero es el compromiso de la alta dirección. ¿Por qué? Porque la alta dirección no deja de ser el espacio donde se toman todas las decisiones claves en la institución. Entonces, el hecho de que exista un equipo dedicado a la función de integridad ya es una expresión del compromiso que tiene la alta dirección con la integridad. Segundo, tiene que hacer gestión de riesgos, es decir, identificar dónde hay situaciones donde podría provocarse el peligro de un acto corrupto. Hay que conocerlo y hay que iluminar aquellas cosas que son particularmente graves. Políticas de integridad, que es una de las funciones más importantes que tiene la integridad en el Estado, es generar el instrumental para poder llevar a la práctica este deseo de una actuación ética integral. Transparencia, la palabra clave para poder reducir la posibilidad de corrupción. Control interno, que es una función, digamos, de cualquier persona que toma decisiones y tiene un equipo a su cargo. Tiene que controlar que el equipo funcione, ¿no es cierto? Bueno, está el control interno, el control externo, la auditoría. Mecanismos por medio del cual controlas que efectivamente lo que tenías que haber hecho bien, lo hiciste bien. Comunicación y capacitación para formar competencias dentro de las instituciones en los temas de ética e integridad. Por ejemplo, esta sesión. Canales de denuncia, mecanismos por medio de los cuales las personas pueden canalizar una denuncia de manera que se procese y se combata la posibilidad de corrupción. Y cuando es una denuncia equivocada, bueno, que se identifique que era equivocada y que esta persona en realidad no ha hecho nada malo. Finalmente, supervisión y monitoreo para mantener control y alguien que se encargue de que todo esto funcione, o sea, la oficina de integridad que también hay en el Ministerio Público. ¿Cómo hace el Estado para presentar denuncias? Bueno, la ciudadanía tiene tanta desconfianza en las denuncias que multiplica los canales de denuncia sin ton ni son. Pero el Estado ha creado una ventanilla única y es bueno que la conozcas. Se llama www.denuncias.servicios.gov.p. Es una plataforma donde tú puedes colocar denuncias y tiene un montón de beneficios. Por ejemplo, tienes derecho a reservar tu identidad. Tú puedes hacer una denuncia anónima o puedes poner tu nombre o puedes pedir que ese nombre se mantenga en reserva. Puedes poner medidas de protección laboral, de manera que las personas que denuncian actos de corrupción sean protegidas y no sancionadas. Derecho del denunciante a saber qué es lo que pasó con la denuncia que realizó. Esta plataforma le mantiene informado acerca de todas las etapas que va pasando en la denuncia. Derecho al debido proceso. Es decir, si una persona denuncia injustamente a un servidor civil honesto, ¿qué hacemos? Bueno, pues para eso está la protección del debido proceso y la protección del derecho a la inocencia, ¿no? Entonces, hay mecanismos para evitar que hayan denuncias de mala fe. Hay rendición de cuentas del sistema de integridad, es decir, una vez que tú haces la denuncia, el sistema de integridad no puede meterlo bajo la alfombra, está obligado a dar respuesta. Y entonces hay un mecanismo por medio del cual se protege que efectivamente ni siquiera el equipo de integridad tenga la tentación de la corrupción. Que haya un observador externo a la entidad que incrementa su transparencia y finalmente es una fuente para la investigación estadística y casuística real para que las políticas públicas vinculadas con la
con la lucha contra la corrupción sean objetivas. Miren, poder llevar a cabo la implementación de este sistema de integridad es posible. ¿Por qué? Porque las decisiones tienen que ser individuales en cada momento. Digamos, es cada momento de tu vida que vas tomando decisiones, tienen que ser decisiones íntegras. No vale tener recreos. Uno siempre tiene que actuar en el momento adecuado. Entonces, todos tenemos una brújula ética. Tenemos la capacidad de diferenciar el bien del mal y además tenemos la predisposición contra lo que los cínicos afirman, tenemos la predisposición natural de actuar bien, de hacer el bien, de ser buenos, de mirarnos al espejo y que no nos dé vergüenza lo que hemos hecho. Esa es una actividad normal. Nuestro cuerpo está preparado para eso. Se llama vergüenza. Se llama convicción. Son las dos herramientas psicológicas para ayudarte a actuar de la forma correcta. Y esta brújula ética está probada científicamente que existe. Es decir, la gente no actúa para maximizar sus beneficios. La gente trata de hacer las cosas correctamente hasta cierto punto. No es perfecto, no es un mecanismo perfecto. Entonces la ética es un instrumento. ¿Un instrumento para ser felices? No. La ética es un instrumento para formar parte de una comunidad. En esa comunidad solamente te van a aceptar como integrante si es que tú compartes los mismos valores que la comunidad. Tú no puedes ser, qué sé yo, católico o evangélico si no compartes los valores de los católicos y los evangélicos. Si tú eres ateo y quieres formar parte de la Asociación de la Luz, solamente formarás parte de la asociación si es que compartes los mismos valores de la Asociación de la Luz. La ética es un instrumento que nos permite encajar en un grupo. Y nadie puede ser feliz si no es parte de un grupo. ¿Sabes cuál es el grupo más importante al que tú perteneces en este instante? Al Ministerio Público. Es un grupo que solamente te va a aceptar como integrante si es que comparte los mismos valores. Es por eso tan importante que tú seas un agente de cambio para bien, un agente que se esfuerza permanentemente para lograr lo mejor para su institución. ¿Qué hago si es que quiero más información? Bueno, en Servir acabamos de publicar el año pasado una guía práctica para tratar con problemas y dilemas éticos. Mi consejo es que lo leas. Es un excelente documento, explica, no lo hice yo no tengo nada que ver con el asunto, explica por qué se resuelven los problemas de la manera en que lo sugiere Villoria y Cruz Rubio. Si quieres más información sobre ética en general y gestión pública, hay un peruano que ha escrito un trabajo sobre la ética y la función pública adaptada a la sociedad peruana. Se llama Francisco Merino, lo publicó el año 2017 en la UPC. Excelente libro, profesor de la ENAP. La PCM el año pasado ha publicado Integridad Pública, Guía de Conceptos y Aplicaciones, un documento absolutamente indispensable para comprender el problema de la ética. Y si es que quieres conocer más y quieres formarte más, 3 autores que yo creo que serían buenos. Klitgard, de 1991, el de la fórmula de Klitgard, tiene un libro en inglés que se llama Controlling Corruption. Rosa Ackerman, que vino acá al Perú hace unos años, ella escribió La corrupción y los gobiernos en el año 2001, es un clásico. Y Adela Cortina, que es probablemente la de habla española más influyente en temas de ética, y tiene un libro que yo recomiendo, Ética de la Razón Cordial. Creo que estos son fuentes bibliográficas para que continúes tu comprensión. Ha sido para mí un enorme placer haberlos acompañado. Y era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias al doctor Alejandro Agustín Ponce San Román por esta disertación. Y según lo que se tiene programado, vamos a ingresar a una estación de preguntas. Tenemos ya en el chat algunas consultas que se han vertido y comenzaremos con ellas. Y luego, según tengo visualizado, también tenemos la intención de participar por parte de la doctora Elsa Paola Delgado. Bien, comencemos entonces con las preguntas del chat. La primera corresponde al señor Marlon Max Cuscano Castillo. Él labora en la presidencia del Distrito Fiscal de Cañete. La consulta es: ¿cuáles son las prácticas que otros países emplean para combatir la corrupción? Bueno, la verdad que hay muchísimas prácticas porque son un montón de elementos. Es mucho lo que hemos aprendido acerca de la corrupción. Por ejemplo, toda aquella decisión pública que promueva la competencia
que reduzca el costo de acceso al mercado, reduce la corrupción. Todos los mecanismos de transparencia mejoran la lucha contra la corrupción. Hay algunas decisiones en el Estado que pueden generar personas que son perjudicadas. Para evitar que la corrupción los perjudique más de la cuenta, tienen que establecerse mecanismos para que la sociedad civil pueda organizarse y presentar de forma eficiente reclamos ante las decisiones que toma el Estado. La implementación de oficinas de integridad no es un descubrimiento peruano, esto está en más de la mitad de los países de América Latina. Hay realmente un montón de mecanismos, pero resulta que hay un elemento que yo no podía dejar de mencionar, y es que algo que hemos aprendido en la práctica internacional es que una condición indispensable para tener una política exitosa de lucha contra la corrupción es una administración de justicia eficaz, que efectivamente sancione oportunamente a las personas que hayan cometido delitos. No se trata de que todos y cada uno de los delitos sean sancionados. Se trata de que todos aquellos delitos sean investigados y procesados, y que haya casos emblemáticos que se conviertan en faros para que la gente observe los éxitos por parte de la sociedad, de la lucha contra la corrupción. El detalle está en que ¿quién es el que determina que algo sirve como faro? Nunca es el actor estatal, siempre es el ciudadano. Es el ciudadano el que valora cuando algo constituye un caso emblemático y cuando no. Entonces, no es cuestión de una campaña de marketing. Se trata de una lucha sincera, de lucha contra la corrupción, que va generando un estado de ánimo dentro de la sociedad al observar los éxitos micros y cotidianos de su cuñado, del vecino, de la empresa a la que presentó una denuncia, de cosas micro. Y a partir de eso es que surgen los casos emblemáticos ya más mediáticos, ¿no? Entonces de verdad que hay muchos elementos que deberían ser tomados en cuenta. A mí me parece que, digamos, si hay que tener 3 elementos fundamentales, debería ser, primero, lograr que los actores públicos asuman la responsabilidad sobre sus actos. En ese sentido, contrariamente a lo que podría pensar, digamos, cualquier persona leyendo los periódicos, el Perú ha avanzado un montón, porque resulta que sus expresidentes, casi todos, han terminado procesados por actos de corrupción. Desde Velasco hasta la actualidad, solamente hay 2 que se salvan. ¿Saben quiénes son? Paniagua y Sagasti. O sea, los 2 que no fueron elegidos por la ciudadanía. Todos los demás han terminado procesados en por lo menos por un acto de corrupción y habitualmente por más de uno. Entonces, lo primero es la responsabilidad. Lo segundo es la reforma del Poder Judicial, de tal manera que aseguremos mayor eficacia en la función de administración de justicia. Y lo tercero es reducir la tendencia a la burocratización dentro del Estado. Todas estas son cosas que hemos aprendido de la experiencia internacional. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta corresponde al doctor José Manuel González Aquino, de la Gerencia de Tesorería en Lima. ¿La transparencia de la gestión del Estado no permitiría la reducción de la corrupción? Sí, claro, eso es algo absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Y hay un montón de mecanismos que se han implementado. Está, por ejemplo, los datos abiertos. Es digamos, la exigencia para que el Estado coloque para dominio público y para que cualquiera pueda utilizar la información básica, la recogida de las mismas transacciones, de manera que se puedan implementar a través de la sociedad civil cualquier mecanismo de control, de uso, explotación de los recursos informativos que tiene el Estado peruano. Existe un conjunto de herramientas de transparencia para asegurarte que las instituciones públicas coloquen la información clave al acceso de cualquiera. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el debate, hará 15 años atrás, de difundir públicamente los sueldos de los servidores civiles. Eso fue resistido. A mí, por ejemplo, cuando yo me enteré que se iba a publicar los sueldos de la gente, me pareció espantoso, me pareció una pésima idea. Ahora ya he entendido mejor qué cosa era, pero inicialmente uno de los que se resistía al cambio era yo. Y es una medida positiva. ¿Quiénes son los que trabajan en las entidades públicas? ¿Cuánto es su presupuesto inicial?
¿Cuánto es la ejecución presupuestal? Toda esa información está disponible. ¿Cuáles son los contratos que ha firmado cada entidad pública? Es información pública. Y son cosas que efectivamente favorecen la transparencia. Bueno, hay un montón de mecanismos, ¿no? Hay toda una infraestructura vinculada con la transparencia, con un tribunal, una autoridad nacional dedicada a los temas de transparencia. Efectivamente es una labor absolutamente esencial. Bien, ahora nos trasladamos a la ciudad de Ayacucho. Allí tendremos la participación de la doctora Jenny Prado Aparicio, fiscal adjunta provincial. Su consulta es la siguiente. La ciudadanía es parte de la corrupción. ¿Cómo cambiar ese paradigma en la ciudadanía? A ver, es inevitable que cualquier persona que tenga un incentivo perverso, digamos, tenga muchas posibilidades de caer. Hay un dicho famoso que es, en arca abierta hasta el justo peca. Digamos, si tú estás yendo en la playa y te encuentras con un cofre de tesoro pirata abierto, ¿no te vas a llevar unas moneditas? ¿No? Es parte de la naturaleza humana el maximizar tus beneficios, el tratar de que efectivamente incrementes tu bienestar y reduzcas el dolor. Entonces, todo aquello que puedes aprovechar para tu beneficio, tratarás de aprovecharlo. Pero este impulso que es natural está controlado culturalmente por la brújula ética, por la tendencia que tienes tú a controlarte a ti mismo y saber que hay cosas que no se hacen aunque puedas hacerlo. Si tú estás en un restaurante y observas que hay un celular en una mesa y no hay nadie sentado en la mesa, ¿te lo llevas? ¿Tú te lo llevas? No, no te lo llevas. Tú lo dejas ahí. Es más, probablemente lo recoges y se lo des al mozo. O te sientes ahí esperando a ver que venga alguien a recogerlo. Pero es difícil que te lo lleves tú, porque aunque sea un bien que tú lo puedes agarrar gratis, te das cuenta que está mal. Hay cosas que no se hacen. Hay cosas que no haces delante de tu abuelita, porque tienes una brújula moral. Entonces, ¿la ciudadanía es parte del problema de la corrupción? Sí, como todo ser humano, la gente tiende a maximizar sus posibilidades. ¿Cómo lo controlas? Con transparencia, incrementando la convicción de la gente, incrementando su sentido de vergüenza, identificando los casos emblemáticos en los cuales las personas hicieron mal y les fue pésimo. Porque si tú estás un día, tú eres un niño que tienes, qué sé yo, 4 años, y observas que viene tu papá y agarra un carbón encendido de la fogata, le quema y se pone a gritar y le mete la mano al agua fría y está titiritando de dolor, tú como niño vas a decir, yo no voy a agarrar ese carbón. ¿Por qué? Porque aprendes, porque lo ves y replicas la conducta positiva, evitas el dolor. Entonces, lo que tenemos que hacer en el caso de la ciudadanía, efectivamente, es luchar contra la corrupción por parte de los corruptores ciudadanos y también luchar contra la corrupción de los actores públicos y también luchar contra esquemas de incentivos que favorezcan la corrupción. Todas estas cosas son parte efectivamente de la lucha contra la corrupción. Nos vamos a la ciudad heroica de Tacna. Allí nos encontramos con la doctora María Edna Romero Ríos, fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores en dicha jurisdicción. Tiene 2 consultas. ¿Quién administra la plataforma única de denuncias del ciudadano? Y la segunda es, ¿cuál debe ser la prioridad estratégica de las comisiones regionales anticorrupción en la lucha contra la corrupción? Para lo primero, ¿quién es el que lo administra? Lo administra la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Integridad Pública, que es el ente rector del sistema funcional de integridad pública. Se trata de un equipo de trabajo que sobrevivió a los cambios tan vertiginosos que han habido durante los últimos años y se ha mantenido más o menos estable. Se trata de un equipo técnicamente muy bien preparado, que ha hecho un excelente trabajo. A nivel regional en América Latina, el caso peruano es un caso de interés por la reforma que ha habido en este tema puntual de la lucha contra la integridad. Entonces, lo administra la PCM. Pero dentro de cada entidad hay un responsable de la cuenta de la institución. Por ejemplo, si que tú denunciaras un acto de servir, yo soy el que lo va a leer como coordinador del equipo de integridad. ¿Cuál debería ser la prioridad estratégica de las comisiones? Creo que son básicamente 2. Generar reglas para, digamos, que puedan ser sujetas de monitoreo y observar que efectivamente se están aplicando. Y segundo,
mejorar la formación de competencias en temas de, no, perdón, la identificación de los riesgos de corrupción dentro de del gobierno regional y de las instituciones, ¿no? Digamos, algo fundamental es aprender de la experiencia del Estado para identificar dónde están los riesgos de que los actos deshonestos se produzcan. Identificar los riesgos permite combatirlos con más facilidad. Primero, porque tú sabes qué cosa observar y no observas cualquier cosa, observas lo más importante. Segundo, porque quienes están participando de los procesos más delicados saben que tienen un ojo que lo está mirando. ¿Tú has oído el dicho ese de que el ojo del amo engorda al caballo? ¿No? Lo que hace mi esposa cuando mi hijito chiquito no quería comer la sopa y se le quedaba mirando y él miraba que la mamá lo miraba y comía nomás la sopa que no quería comer, solamente mirándolo, porque sabe que estás bajo observación. En la administración se llama el principio de Hawthorne, y el principio de Hawthorne afirma que las personas mejoran su desempeño en un 15% solo por el hecho de que están siendo observadas. Entonces tú mejoras el desempeño de todos los actores cuando visibilizas las áreas más grises, cuando le pones foco a las zonas más oscuras, que son aquellas donde tienen mayores riesgos. Ese es un factor fundamental. El otro factor fundamental es tener las reglas claras, sencillas, fáciles, que la gente sepa qué se espera de ellos. Es decir, que no haya posibilidad a que nadie se escude en en el autoengaño para tomar una decisión incorrecta. Esto yo creo que son los dos elementos fundamentales de las comisiones regionales anticorrupción. Los operadores del sistema tienen que luchar contra los actos corruptos. Y esa es su función, a mí me parece fundamental. Digamos, tan importante como la prevención, es por supuesto que una vez que se ha producido un incidente, hay que pues golpear al corrupto, ¿no? Al corrupto le tiene que doler en el alma haberse corrompido. Tiene que ser un ejemplo de alguien que sufre porque fue corrupto. Debe ser tiene que sufrir en su fuero interno la humillación de haber actuado en contra del colectivo. Y eso solamente es posible cuando a una persona le dices, eres culpable. Entonces, la lucha contra la corrupción es una tarea de los operadores del sistema funcional. Para las comisiones yo diría que es las reglas y los riesgos. Muchas gracias. La siguiente consulta pertenece al doctor Luis Javier Capuñay López, fiscal adjunto provincial contra la criminalidad organizada. Él consulta lo siguiente: ¿cuál es la incidencia de la burocratización en el incremento de los niveles de corrupción? Es alta, es alta. Mira, mientras mayores barreras administrativas hay para realizar las actividades, hay más posibilidades de que tú escondas corrupción en el asunto. Digamos, poniendo un caso exagerado, ¿no? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar tú por poner una página completa con lo que tú quieras en el Diario Oficial del Peruano? Si me preguntas, yo diría, pucha, la deuda externa, porque yo podría poner en esa página oficial del Peruano un texto que obliga al Estado a pagarme a mí el monto equivalente de la deuda externa. Ya pues eso tiene peso de ley, ¿no es cierto? Sería en principio obligatorio que me paguen. Lo que tú puedes ganar corrompiendo el proceso es tan grande como el beneficio de aquello que estás obteniendo, ¿no? ¿Qué pasaría si es que tú le quitas la capacidad de tomar decisiones a un actor? Por ejemplo, si es que, por poner un ejemplo, tú no puedes poner una empresa, una panadería, si es que no pasa por ahí la evaluación sanitaria. Ya, ¿qué pasa si es que va un observador, uno de estos agentes, a observar si es que las condiciones de salubridad son adecuadas y es corrupto? ¿Cuánto cuánto puede cobrar él por aceptar una situación que objetivamente es un peligro público? Bueno, tanto como las ganancias que tenga la panadería. Entonces, mientras tú tengas personas de cuyas decisiones depende el éxito de un negocio, el dueño del negocio tendrá tentación de corromperse por la diferencia entre
lo que le cobran y lo que él gana. En principio va a pagar tanto como aquello que le permita ganar lo mínimo que él está dispuesto a aceptar. Entonces, mientras mayor burocratización hay, mientras mayores barreras hay para que las personas puedan hacer sus labores, hay más posibilidad de que exista corrupción. Eso debería llevarnos a eliminar todos los controles burocráticos. Bueno, si estamos dispuestos a que la gente coma cucarachas, sí. Pero como siempre es importante verificar las condiciones de salubridad, entonces necesitamos algún mecanismo de control igual. Entonces, el Estado cumple una función importante y tiene que seguir cumpliéndola. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer los procedimientos lo más sencillos, los más objetivos, los más racionales posibles. Porque mientras esto sea para todos aceptable, entonces la gente está dispuesta a seguir la norma. Si la gente siente que la norma es irracional, entonces no va a querer seguirla. Por eso fracasó, por ejemplo, cuando hubo la cuarentena, ¿se acuerdan? Que un día salen las mujeres y los otros días salen los hombres, y a la gente le estallaba la cabeza y decía, pero ¿a quién se le ocurre una idea tan mala? Yo no le voy a hacer caso, yo igual salgo. Y el resultado fue un fracaso. Entonces, la burocratización cumple un rol, pero hay que acotarlo fuertemente. A continuación nos trasladamos al Distrito Fiscal de Apurímac. Allí nos encontramos con Ronald Gutiérrez Núñez. Buenas noches. En el artículo 11 del Código de Ética en la Función Pública, obliga a comunicar o denunciar a un servidor sobre actos contrarios al Código. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que los servidores puedan denunciar, dado que tienen miedo? Bueno, en la plataforma única de denuncias que yo les mostré en las diapositivas, hay un formato en el cual se hace la denuncia. Pero claro, la denuncia la va a hacer el que se atreve a hacerla. ¿Cómo haces tú para atreverte si es que tienes miedo de que te sancionen? A ver, tú tienes la posibilidad de hacer la denuncia anónimamente. En la cultura de los equipos de integridad, a nosotros lo que nos importa es la denuncia y no quién hace la denuncia o por qué hacen la denuncia. Uno reconoce que con mucha frecuencia la gente hace denuncia porque tiene un alma muy oscura y la verdad es que apesta bastante, ¿ya? Pero no importa, porque lo único que importa es si es que el acto denunciado efectivamente es un acto inmoral, es un acto indebido. ¿Por qué? Porque independientemente del efecto que tenga en la persona que tenga un alma sucia, está afectando a la ciudadanía. Entonces, este es un problema mucho más importante que las buenas o las malas intenciones de alguien. Pero lo primero que tienes que hacer es verificar el acto, el hecho. Y luego también tienes que identificar si es que es una denuncia de mala fe. O sea, es una denuncia hecha con el objetivo de desprestigiar a alguien o de difamarlo. O sea, no hay ninguna razón para pensar que lo que ha hecho ha sido algo malo y lo están denunciando por el mero placer de dejar fluir tu miseria personal. Bueno, hay que proteger al inocente. Entonces, hay mecanismos por medio de los cuales tú puedes hacer la denuncia. Cuando reciba la denuncia el equipo de integridad, lo único que le va a importar, en verdad, es la denuncia misma. Si es una denuncia que amerita o que no amerita canalizarlo para que sea evaluado y finalmente castigado. O que se considere que no había ningún motivo de castigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa contigo una vez que hiciste la denuncia? Bueno, tú puedes hacer la denuncia de forma anónima, porque lo único que importa es la materia de la denuncia. También la puedes hacer diciendo quién eres y solicitando mecanismos de protección, incluyendo mantener en reserva durante el proceso tu nombre. Puedes hacer la denuncia anónima, puedes hacer la denuncia poniendo tu nombre y pidiendo mecanismos de protección. Ahora, nada de esto quita que todo depende de lo que tienes tú. Digamos, nadie da lo que no tiene. Digamos, no hay mérito, no hay virtud en la falta del sacrificio. Lanzar la piedra y esconder la mano no es virtuoso. Digamos, uno tiene que asumir la responsabilidad. Si es que tú trabajas en el Estado, trabajar en el Estado es una carne que tiene su hueso. Y el hueso que trae trabajar en el Estado es que tienes que poner el pecho ante las decisiones que tomes. Tienes mucho poder como servidor civil para permitirte que haya corrupción en tu entorno.
digamos, 1,5 millones de personas trabajando para el Estado, en todos los ámbitos nacionales, en todos los sectores económicos, en todas las profesiones que existen, en todos los niveles de decisión, que abarca todos los derechos y las libertades de las personas, es algo que supone mucha responsabilidad. No puede ser que no te atrevas a asumir tu responsabilidad. A mí me parece que lo que uno tiene que hacer es presentar la denuncia con su propio nombre. Podría ser que hay razones para pensar que es dañino. Perfecto, pide protección. Pero es que aún así me pueden hacer daño. Bueno, hazlo de forma anónima. Pero ¿sabes qué? Lo importante es que las cosas se denuncien. Uno tiene que denunciar. Y una vez que tú hayas hecho la denuncia, confiar en que efectivamente el Estado va a protegerse. El sistema de integridad es perfecto y siempre funciona bien y siempre asegura que se hace justicia. No, no, porque estamos en el Estado y en el Estado las cosas no funcionan siempre bien. Pero tú pones en una balanza aquel bien que yo genero trabajando para el Estado compensa el sufrimiento moral que me hace ver que hay cosas injustas. Cálculo económico. ¿Vale la pena trabajar en el Estado? Si es que yo veo que el Estado no es perfecto, haz tu cálculo económico, porque si es que gana más el sufrimiento que te causa o la vergüenza que te causa, deja de trabajar en el Estado. Nadie está obligado a trabajar en el Estado. Pero eso lleva responsabilidades. Entonces, lo mejor es que hagas la denuncia. Si es que no quieres sufrir ningún daño, haz la denuncia con medida de protección. Si aún así sientes que sigues en peligro, haz la denuncia anónima. Lo que no puede ocurrir es que tú observes un acto corrupto y no lo denuncies. Te va a desprestigiar la entidad a la que perteneces. Te va a destruir tu plan de vida. Sales perdiendo tú y además sale perdiendo la sociedad peruana. O sea, tú estabas acá para servir al ciudadano. Y entonces, claro, cada servidor civil está obligado a actuar en protección del ciudadano. Tiene que proteger los bienes y los poderes que tiene el Estado para que sirvan al ciudadano y no a los privados. O sea, hay que luchar contra la corrupción y al hacerlo te beneficias personalmente tú. La verdad es que no debería haber dudas acerca de cómo actuar. Hay que denunciar. Muy bien, vamos con la última participación, dado que ya nos gana el tiempo, y esta pertenece al doctor Wilson Salazar Reque, fiscal adjunto provincial de las Fiscalías Especializadas en Delito de Lavado de Activos. En las empresas privadas se tiene a los oficiales de cumplimiento que determinan los factores de riesgo e implementan políticas como canales de denuncia, protección de identidad e incentivos por denunciar como una forma de prevenir la corrupción, el cual resultaría más auspicioso y menos oneroso que cuando ya se busque sancionar penalmente. La pregunta es, ¿esa política de compliance se debería implementar en las instituciones públicas? Sí, y se está implementando. El modelo de integridad que se ha utilizado en el Perú es una adaptación del ISO 37001, que es justamente el que está vinculado con lo que menciona nuestro amigo. Efectivamente, digamos, el cuerpo doctrinario que sustenta la reforma de integridad ha estado en gran medida basada en el ISO 37001. Y este ISO 37001 surge en Australia para poder proteger a las empresas, no al Estado. El Estado lo ha adaptado. Igual que adaptó, el ISO de la calidad y lo adaptó a la situación del Estado, lo mismo está haciendo con el 37001. Entonces, sí, efectivamente es un mecanismo que deberíamos implementarlo y llevarlo a la práctica, porque está ya en el corazón de la política nacional. Muchas gracias por todas las respuestas brindadas, así también agradecer a cada uno de los que han participado a través de sus preguntas en el chat. A nombre de la Escuela de Ministerio Público, agradecemos de manera muy